El timbre del teléfono resonó por todos los rincones de la oscura habitación. Afuera era pleno día, pero las gruesas cortinas que colgaban en la ventana opacaban toda luz del sol. El dueño, recostado en el único sillón de la sala, emitió un ruido con su garganta emulando el sonido de inconformidad. Se sentó en el sillón mientras se masajeaba el rostro. Se levantó con pesadez y con paso pausado buscó su celular, guiándose por el timbre que el instrumento emitía, el que lo condujo hasta la mesa del pequeño comedor. Descolgó la llamada. ¿Ha sucedido algo, César? Tomó asiento al momento que observaba el montón de papeles y carpetas que llenaban la mesa. Tenía que arreglar aquel desorden. ¿Leíste las noticias, Joe?, preguntó la dura y aguda voz del dueño del otro lado de la línea. Literalmente acabo de levantarme, respondió el aludido reprimiendo un bostezo. Sin demorar un minuto, bajó el papeleo destapando una pequeña laptop. Espero que se trate de una buena noticia, continuó dirigiéndose a la página web de las noticias locales. No vendría nada mal una de esas de vez en cuando. ¿Alguna novedad? Joe escuchó una risilla burlona de su compañero del otro lado. Después de todo, su llamado ya significaba todo lo contrario. Joe frunció el ceño ante el título del encabezado de la primera noticia que aparecía en la página. Agresión en el campo militar aún sin resolver. Su vista se enfocó en el subtítulo y lo leyó en voz alta. Autoridades de Hayward deniegan hablar con la prensa sobre el delito cometido la semana pasada. ¿Qué significa esto? No parece ser un caso sumamente difícil. Lee los primeros párrafos, invitó César. Él leyó. A pesar del intento de las investigaciones del Departamento de la Policía por encontrar al criminal y hacerlo pagar por su delito, no se ha podido dar con el agresor, por lo que, según en palabras de Sean Jones, el comandante de la policía de Hayward, el caso del centro militar quedará impune hasta que se encuentren nuevas pistas. Ante la lectura, Joe se recargó en el respaldo de la silla, pensativo. Así que tenemos un nuevo crimen sin resolver, ¿eh? Continúa después del primer subtítulo, sugirió César. Las autoridades de la ciudad de Hayward han rechazado hablar con la prensa respecto a los avances de la investigación de la agresión en el Army Center, a pesar de que 5 personas fueron atacadas. 2 soldados fueron asesinados. Isabel Vasco, quien fue una de las mejores cadetes, ganando renombre y medallas, y el otro fue Paul Austin, un hombre de mediana edad que trabajaba allí desde sus 17 años. Las 3 víctimas restantes, quienes afortunadamente no tuvieron el mismo destino que Austin y Vasco, fueron llevadas a emergencias por sus graves heridas. Las víctimas fueron reconocidas como Anthony Ruiz, Kayla Hill y Álvaro Cerrato. Joe observó la nota pensativo mientras encontraba una explicación al llamado de César. El caso era muy reciente, no llevaba ni 6 días desde el incidente, y admitía que le extrañaba que la policía no quisiera hablar con los periódicos y que aún no resolvían el caso. Eso lo atribuyó a que era más que evidente que el culpable fue alguien del mismo campo. Por esa misma razón estaba consciente que la policía no quería involucrarse para culpar a un veterano o a algún soldado porque eran hombres reconocibles, buenas personas que luchaban por la libertad del país. Era un terreno en el que la comisaría municipal no estaba dispuesta a inmiscuirse. Querían llevar el caso a lo privado. Todo aquello que pensó se lo comunicó a César. Sabes que no estoy interesado en esta clase de crímenes. Ya lo sé, sabía que me dirías eso, pero te tengo una exclusiva. Ya esas palabras hicieron que el interés de Joe despertara. Se incorporó en el asiento y esperó expectativo lo que César le iba a comunicar. Soy todo oídos, le hizo saber. Las cámaras de vigilancia curiosamente no estaban funcionando ese día. ¿Sabes quién era el encargado de estas? Paul Austin. La policía no tiene ningún sospechoso, y las únicas personas que estaban aquella noche eran solo estas 5, o por lo menos es lo que se aparenta, pues sin grabaciones que prueben lo contrario,
Según 2 testigos, la señora de la limpieza y el jardinero, solo estaban las 5 víctimas en esa zona. ¿Estás insinuando que es posible? Lo interrumpió un César, adivinando lo que pensaba. Además, te tengo 2 preguntas extras. ¿Quién era el objetivo? ¿El asesino logró su cometido? Joe se pellizcó la fuente de la nariz al momento de exhalar aire. Ese caso comenzaba a sonarle interesante. Un César siempre terminaba haciendo que él aceptara cualquier caso. Pese a eso confiaba en él. Después de todo, era quien le proporcionaba mucha información. Sin su ayuda, él no podría llegar a ningún lado. De acuerdo, acepto el caso, dijo al fin. Perfecto. Las cosas que necesitarás no tardarán en llegarte. Joe sonrió. Un César lo conocía demasiado bien. Sabía que terminaría aceptando. Los 2 se despidieron y ni siquiera habían pasado 2 minutos cuando escuchó el timbre de su apartamento sonar. Al abrir la puerta observó un paquete a un lado de esta. Su típica reacción fue la de ver por ambos lados. Y como siempre que recibía un paquete de su misterioso compañero, no había nadie. Un César de esa manera conocía al hombre con el que los últimos 5 años había estado hablando por teléfono. No sabía nada de él, ni dónde vivía, ni su nombre real, ni su aspecto. Tan solo conocía su voz, a pesar de que él sí sabía su dirección y su verdadera identidad. Para Joe era un completo misterio la identidad de su interlocutor. Sin embargo, confiaba en él, contrariamente de lo inconveniente que pareciera su situación. Además, un César era la persona que le hacía el favor de facilitarle las cosas que necesitaba para poder resolver un crimen, como por ejemplo el paquete que le había llegado. Tras abrirlo, observó un sinfín de identificaciones falsas que podrían ayudarlo a esconder su verdadera identidad a la hora de investigar. Él era un detective clandestino. El famoso detective de las sombras entraría una vez más en acción. Al día siguiente, al primer lugar al que fue fue a la milicia. El edificio, a pesar de estar en operación, se encontraba desolado. Tan solo el guardia se mantenía sentado en donde debería estar la recepcionista. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el guardia con voz desinteresada. Los ojos de Joe se desviaron efímeramente a la empuñadura de la pistola que sobresalía del chaleco del uniformado. Soy Marcos Acevedo. Vengo de la Cleaning Company Horse para limpiar las oficinas. El hombre echó un vistazo a Joe de pies a cabeza y posteriormente buscó la cita en la computadora. ¿Puedo ver su identificación?, le preguntó. Claro, respondió. El día anterior, César se encargó de poner en el sistema a un Marco Acevedo de la compañía de limpieza para hacer una exhaustiva limpieza en las oficinas, aprovechando la solicitud que el dueño había hecho al servicio. Una vez que el guardia observó que Marco estaba en el sistema, volvió a echarle un ojo al hombre que estaba a su frente. Tomó la identificación que le había enseñado y devolviéndosela asintió, indicándole con el gesto que podía entrar. Buscando con cautela la oficina principal, se adentró a la misma al ver que estaba sola. Comenzó a indagar por cada cajón de ésta. En un archivero encontró los registros de cada militar. Leyó el papeleo con rapidez debido a que el tiempo lo tenía contado. Aún así, dio lugar a este y trató de leerlos con miramiento. 2 de las matrículas llamaron su atención. Uno de ellos era la de Ivan Vila y el otro de Joe Lawrence. Sus expedientes confirmaban que ambos habían tomado asistencia médica, específicamente un psicólogo. Ambos la habían dejado a pesar de que el informe continuaba diciendo que no habían finalizado la consulta y nunca se les pudo dar de alta de manera oficial. Joe se masajeó la barbilla, pensativo. Ya había encontrado la primera pista. No obstante, la policía debió tener acceso de esos registros. Por ende, ya debieron hablar con ambos. Sus pensamientos se esfumaron al escuchar los pasos de alguien acercándose. Velozmente guardó los papeles en su lugar. Tomó la escoba que llevó consigo e hizo como que estaba barriendo el piso de la oficina. El comandante entró y se sorprendió al verlo ahí.
¿Se puede saber qué estás haciendo aquí?, interrogó el comandante con severidad. Buenas tardes, señor, saludó esbozando una sonrisa nerviosa. Mi nombre es Marcos. Ya sé quién eres. Llamé hace 2 días para esto. Lo que quiero saber es qué estás haciendo en esta oficina. El hombre se observó descontento ante su presencia. Estoy limpiando, tal como he venido a hacer. ¿No te informaron que este lugar está restringido? La puerta estaba cerrada. Se escuchó realmente molesto. Solo había salido 3 minutos para ir al baño. Solo se le permite asearlo cuando yo estoy presente. Pido disculpas por el atrevimiento, señor. No se me informó de esto. Pues salga ahora de la oficina y termine su trabajo lo más rápido. Sí, señor. Lo siento, señor. Me retiro ahora, señor. Se retiró inmediatamente, con el corazón en la punta de la lengua. Un paso en falso y todo aquello que había construido se podía derrumbar en un 2x3. Si bien podía fingir, hasta cierto punto, actitudes, su nerviosismo era auténtico. Nunca estaba seguro si saldrá vivo de una investigación que emprendía, mucho más sabiendo que sus identificaciones eran falsas. Por ello, a pesar de no ser la primera vez, no se acostumbraba. Después de todo, no era oficialmente un profesional. Sin embargo, había descubierto información valiosa. Tenía 2 sospechosos. No obstante, antes que nada, su segundo paso era ir al hospital y hablar personalmente con las víctimas que sobrevivieron al brutal ataque. Joe entró a las instalaciones estremeciéndose al percibir el aroma tan típico que vislumbraba el ambiente del sanatorio. Nunca le gustaron los hospitales. En aquel hospital estaban internados los 3 testigos que sobrevivieron al ataque. A paso calmado, pero seguro, se dirigió a la recepción donde una mujer lo recibió con la característica sonrisa que daba la bienvenida. Mi nombre es Teodoro Salas y soy policía. Fue directo al grano. Estoy aquí para interrogar a los testigos que sufrieron el ataque en el establecimiento militar. Si puede facilitarme los números de sus habitaciones, se lo agradecería mucho. La mujer, sorprendida ante la repentina información, lo observó por varios segundos antes de preguntarle. Disculpe, ¿puede repetirme su nombre? Teodoro Salas, volvió a decir. No se me ha informado nada de su visita, señor, dijo ella mientras se dirigía a la computadora para comprobar sus palabras. Me lo imagino. Yo no vengo de las oficinas de esta ciudad, señorita. Joe sacó del bolsillo una identificación con el sello de la policía estatal. Se la entregó a la recepcionista para posteriormente mostrarle su placa. El caso ha pasado a las manos de la policía estatal. Tras escuchar aquello y haber leído detenidamente el nombre y rango del susodicho, la mujer se sorprendió al tener presente a un inspector del estado. Volvió su atención a Joe para preguntarle aún asombrada. ¿Tan grave es el asunto? Señorita, se acercó aún más para recargarse en el escritorio. La miró detenidamente. 5 militares fueron cruelmente atacados y 2 de ellos murieron, y es crucial encontrar al individuo de semejante caso. Me gustaría poder decir más, pero no está en mí revelar más información. La mujer asintió comprendiendo las últimas palabras. Si me permite, dijo ella, llamaré a mi jefe ahora. Y así hizo. Inmediatamente la recepcionista llamó a su jefe, quien no tardó en presentarse ante Joe. Muy buenas tardes, señor Salas, saludó con un fuerte apretón de manos. Me gustaría que habláramos en mi despacho si no es molestia. El hombre guió a Joe hasta las oficinas mientras escuchaba al jefe contarle un poco del buen trabajo del lugar, siempre alabando a su personal, como quien dejando en claro que ahí se trabajaba de la mejor manera y que ante todo sus pacientes eran tratados con lo mejor. Por ello, al llegar a la oficina, amablemente le dejó claro al detective que él lo ayudaría con todo lo que estuviera en su alcance mientras estuviera en su poder y no quebrantara las leyes de la clínica. Debo admitir que me sorprendió saber que el caso llegó hasta la estatal, pero creo que no debí de sorprenderme,
Después de todo se han metido con hombres que sirven a la patria. Ahora sí, señor Salas, ¿en qué puedo ayudarle? Yo le explicó todo lo que le había dicho a la recepcionista y la razón de su presencia. Me gustaría mucho presentarla a los testigos, pero debe saber que son ellos quienes están en su derecho de no hablar o no. La señorita Hill se encuentra en un estado crítico. Su médico recomendó que no la visitaran hasta que su estado mejore, independientemente si son de la policía o no. ¿Será posible hablar con su doctor?, preguntó. Comprendía la postura del jefe del hospital. Sin embargo, no estaba dispuesto a salir con las manos vacías, y mucho menos estaba en posición para comportarse exigente. Me gustaría hablar con él para saber si me permite hablar con ella por breves segundos. Quizá hacerle un par de preguntas y ya. Puedo comunicárselo a él y mantenerlo informado de su visita. ¿Y qué me dice de Álvaro Cerrato y Anthony Ruiz? Desafortunadamente el señor Ruiz está en coma y desde su llegada al hospital su estado ha empeorado a tal punto en que será transferido al hospital de Boston. Lo de menos, Anthony Ruiz había sido apuñalado 10 veces por todo el cuerpo. Y el señor Cerrato, bueno, no me creerá, pero odia a la policía, no les tiene mucha fe, así que nos dijo que no deseaba hablar con ellos. En aquel instante a Joe se le formó un nudo en el estómago. Pensó que quizás no podía hablar con ninguno de los sobrevivientes. No tenía idea de que Kaylee Anthony estuviera en mal estado. Ante la información que le pudo recaudar un César fue que todo lo que la policía sabía de aquella noche fue por la versión de Álvaro, mas desconocía que odiara a los detectives. Todo lo que se mostró en los medios de comunicación fue por el testimonio de Cerrato, continuó el jefe del hospital al notar que yo se mantuvo en silencio, pues se había perdido en sus pensamientos. Así que es probable que no dé nueva información que la que ya se sabe. Yo asintió estando de acuerdo, pero él estaba preparado para hacer otra clase de preguntas. Por ese motivo, tras esbozar media sonrisa, le hizo saber al hombre: yo suelo enfocarme en hacer otro tipo de preguntas. No deseo quitarles mucho tiempo. Insistiría cuanto pudiera. Solo será unas cuantas preguntas. El hombre levantó una ceja, pensativo. En toda la conversación Joe se mantuvo con un perfil sereno, pero se sentía todo lo contrario. Controló la angustia que comenzaba a formarse en su estómago y subía lentamente por su esófago, al imaginarse que el hombre a su frente terminaría diciendo que no podía ayudarlo si el testigo se negaba a verlo, mas casi se le escapa un suspiro de alivio cuando lo escuchó decir: me comunicaré con Cerrato y le hablaré sobre usted, y luego con el doctor de Hill. Se le agradece mucho, atinó a decir. Para darle privacidad y comodidad y aprovechar a respirar aire, Joe salió de la oficina y esperó a un lado de la misma mientras escuchaba el murmullo del personal, doctores y pacientes. Y ante aquello, el recuerdo de un él pequeño vino a su mente. Estaba llorando desconsoladamente en un lugar parecido. Sus lágrimas se unían al lloriqueo de los presentes, de sus familiares. Y tiempo después aquel recuerdo quedó incrustado en su mente. Joe volvió a la realidad cuando escuchó la puerta de la oficina abrirse y luego vio salir al jefe del hospital, que le hizo saber que, para su sorpresa, Álvaro había aceptado verlo. Le dio el número de la habitación. El detective agradeció con un leve movimiento y se dirigió al piso donde se encontraba la habitación. Y al llegar al número de la alcoba, entró al verla abierta y dando por seguro que el hombre lo estaba esperando. Observó a Álvaro, a un hombre de mediana edad, en posición sentada, recargándose en la almohada que reposaba sobre la cabecera de la cama. Cerrato estaba muy delgado y su semblante se veía decaído. Álvaro había sido apuñalado por la espalda, además de sufrir 3 heridas más, distribuidas por la pierna, el brazo derecho y el estómago. Buenas tardes, señor Cerrato, saludó yo mientras tomaba asiento en la silla más cercana a la cama. Ustedes sí que son persistentes, señor Salas.
Así es. Ya había dicho que no quería ver a más policías. Me acabé leyendo la noticia de que el caso había suspendido. No me gustó eso. Qué incompetente es la policía a veces. ¿Qué se le puede hacer? Que el Estado continúe con el caso si es necesario. Trataré de ser lo más breve posible. Sé que no se encuentra en las mejores condiciones para ser acosado día tras día por policías. Por eso no haré ninguna pregunta que las que ya respondió. Le haré 3. El militar asintió entendiéndolo y él prosiguió. ¿Conoce a Iván Vila y a Joel Lawrence? Tengo entendido que los de la milicia deben conocerse, pero hablo de conocerse más íntimamente. Ser amigos, tener algún familiar en ley, lo que sea. Álvaro pensó un poco antes de responder, y es que la verdad no sabía qué decir de ambos. Su relación con los dos nunca fue más allá que solo compañeros de oficio. Honestamente no. Sé quiénes son, pero solo eran compañeros de trabajo. A decir verdad, yo siempre estuve concentrado en mi buen desempeño y rara vez me juntaba con alguien más. Las personas que estuvieron aquella tarde en esa sala solo eran 5 personas: Ruiz, Hill, Vasco, Austin y usted, ¿verdad? Afirmativo, señor, aunque obviamente después se unió el 6.º hombre, el atacante, pero eso ya lo había contado a la policía. Hasta me preguntaron si había sido un compañero, pero no recuerdo el rostro del 6.º hombre, aunque creo que llevaba algo en la cara, pero no recuerdo. Por su parte, yo deseaba colaborar si esa idea era tal como la prensa había informado, así que pensó detenidamente en las respuestas dadas. Quedaba descartado el hecho de que alguno de los 5 fueran el atacante. Aparentemente, según en palabras de la prensa y la policía, el atentado fue sin pensarlo, fue al azar, por lo que no fue planeado. Lo más lógico era pensar que un loco drogadicto asaltó la milicia porque no había otra explicación para que alguien en su sano juicio atacara a la milicia. Si en verdad ese ataque fue hecho de esa manera, se le dificultaría averiguar de quién se trataba. Quizás por eso la policía terminó sin ninguna pista. Pero lo que le resultaba sumamente sospechoso era que ese rato no recordara si el atacante llevaba el rostro cubierto. ¿Por qué? Si tenía el rostro escondido significaba que el ataque fue planeado. Solo una pregunta más. ¿Cómo se sintió cuando fue atacado? El militar se quedó mudo ante tal pregunta. Es más, si no fuera porque se encontraba en la cama, hubiera retrocedido impresionado. No supo qué responder. Sus labios se movieron en un vano intento de hablar. Movió la cabeza e intentó de decir algo, pero al último minuto se retraía de hacerlo. Le pareció extraña tal pregunta, por lo que terminó mirando al detective, quien lo observaba esperando respuesta. Le había preguntado con toda seriedad e intención de obtener una respuesta. Sentí dolor, fue lo que atinó a decir, mirando a sus lados como quien no creyendo que respondió eso. Mucho dolor. ¿Qué más quieres saber? ¿Dolor? Preguntó con tono sorprendido, como si esa respuesta no fuera la que deseaba escuchar. ¿Alguna otra cosa? ¿Cómo qué? Explíqueme exactamente, paso a paso, lo que sintió cuando el cuchillo atravesó su carne. La sangre salió fuera de mi cuerpo, caliente. A decir verdad no lo recuerdo, esa noche estaba concentrado en mi trabajo. Es más, era tan tarde que al final decidí regresar a mi hogar. La jornada había terminado y el papeleo podía esperar. Estaba muy cansado, mis párpados ya no se podían mantener abiertos. Con eso en mente me iba a ir, pero antes escuché el grito de alguien. ¿De quién?, se apresuró a preguntar. No sé, de Keila o Isabel, pero cuando corrí a la sala, antes de siquiera entrar, me atacaron por la espalda. No pude ver de quién se trataba. Al momento caí inconsciente. Al despertar ya me encontraba en el hospital, con una herida en el estómago, pierna y brazo. Álvaro comenzó a desesperarse al tener que recordar lo vivido aquella noche. Entiendo. Se levantó yo al ver que el hombre comenzaba a alterarse un poco. Agradezco sinceramente que me haya recibido y haya respondido a mis preguntas. Deseo que se recupere muy pronto. Encuentra al culpable para que pague su castigo. Eso haré. Ante eso se despidió de Álvaro y salió de la habitación para dirigirse de nuevo a la recepción, dispuesto a salir del lugar con 2 cosas en mente. 1.
Atacó primero a Kayla o a Isabel y después a Álvaro. Segundo, el asesino quería muerto a los presentes. Eso lo indicaba el hecho de que después de que Cerrato quedara inconsciente, continuó apuñalándolo. Y a su mente vinieron los nombres de Joel Lawrence e Iván Vila. Ah, señor Salas. Joe se detuvo al escuchar la voz de la recepcionista que lo había atendido anteriormente. El doctor de la señora Hill me informó que puede pasar a verla, pero que solo sea breve y no la presione a hablar. Fue muy directo con eso último. Joe parpadeó un par de veces antes de procesar la información. No pensaba poder hablar con Kayla. Agradeció y se encaminó al segundo piso, a la habitación de ella. Al entrar, lo primero que divisó fue a una Kayla sentada en una silla, mirando un programa de cocina por la televisión. Estaba tan atenta al programa que no se percató de la presencia de Joe hasta que éste se acercó, tanto como para que ella, asustada, se girara y con aquellos ojos grandes, llenos de sorpresa, indagó: ¿Quién es usted? Soy un detective, me llamo Teodoro Salas. ¿Y qué está haciendo aquí? No quiero incomodarla, así que iré directo al grano para dejarla descansar. Su doctor me dio permiso de pasar a hacerle un par de preguntas sobre el caso que sufrieron usted y sus compañeros en su trabajo. Ah, eso, está bien. Joe comenzó a sentirse incómodo ante ella. Gil parecía estar allí, pero su mente no. Al verla comprendió a lo que se refirió el jefe de hospital al decir que no estaba en buen estado. Dudó que pudiera sacarle información, pero cualquier cosa era mejor a nada. Las personas que estaban en la edificación solo eran 4, ¿cierto? Intentó primero con esa pregunta para medir un poco su capacidad, porque parecía estar muy perdida de la realidad. Kayla tardó en responder, pero al final respondió con un negativo al mover la cabeza lentamente. ¿Cuántos eran? 5. Yo, Cerrato, Vasco, Austin y Ruiz. ¿Y Vila y Lawrence estaban presentes? Ella volvió a negar. ¿Tiene alguna relación íntima con alguno de los dos? Negó. ¿Sabe si Isabel o Paul tuvieron alguna discusión o pelea con Iván o yo? Negó por 4ª vez. Yo exhaló aire y agradeció su atención. Se giró dispuesto a retirarse cuando volvió la vista a ella al escucharla murmurar: Aquella tarde lo vi. Yo esperó a que continuara. Ella pareció quedarse suspendida, con la vista perdida en algún punto de la habitación. Yo frunció el ceño. ¿A quién vio? Terminó por preguntar. Ella lo miró y por unos momentos yo sentí un escalofrío ante la mirada perdida de Gil. ¿Qué tan traumatizada quedó ante el ataque?, se preguntó. Pensó que ella no volvería a hablar. ¿Vio a Joe o a Iván? Invitó a que continuara. A un monstruo. Abrió los ojos grandes como si hubiera visto el mismísimo espectro del atacante, pero solo era eso, el recuerdo borroso de alguien. ¿Quién era ese monstruo? Intentó sacarle algo de información, deseaba que le dijera un nombre. Quizás el testimonio de Gil era la pista que le faltaba a la policía para haber continuado con el caso. Apuñalaba una y otra vez mientras gritaba eufórico y enterraba con arrebato el cuchillo en la piel de las víctimas. Una y otra vez cortaba y luego hizo una pausa. Se acerca a mí por 2ª vez. Terminó pausadamente. ¿Aquel monstruo era Joe Lawrence o Iván Vila? Insistió en ambos. Kayla levantó la mano para llevarla a la cabeza. Cerró los ojos. Dibujó una mueca de dolor por el esfuerzo que le provocaba tener que recordar aquel fatídico episodio. No recuerdo su rostro. Todo se volvió borroso. Estaba muy cansada. Muchas gracias por su cooperación, señora Hill. Espero que pueda volver a encontrar la paz. Terminó retirándose del hospital con un amargo sabor de boca. La conversación con Kayla solo le hizo sospechar todavía más que el agresor debió ser un compañero. Debió ser alguien de la milicia. El motivo no tenía idea. Tampoco estaba seguro de las intenciones. Y si lo hizo sobrio, por venganza o por rencor.
No obstante, lo que en verdad no le gustaba nada era que la policía ya había tenido toda esa información. Tenía que encontrar algo que los inspectores habían ignorado. Debía existir una pista que la policía no sabía, algo que delataba al verdadero culpable. Joe salió a paso veloz del hospital. Comenzó a caminar hacia el estacionamiento para buscar su vehículo oscuro. Mientras llegaba, y sin detener el paso, empezó a quitarse las prendas de vestir que tenía encima. Lo primero fue el saco. Era pleno verano, además de mediodía, por lo que hacía un calor bochornoso, y no era precisamente un día para vestir tales ropas. Suspiró de satisfacción al sentir cómo el leve aire que sentía le refrescaba un poco. La camiseta blanca de manga larga estaba sudada. Se la quitó dejando ver una confortable camisa. Se quitó la corbata que parecía lo estaba asfixiando. Al llegar a la camioneta, se apresuró a dejar en la parte trasera toda la ropa que se había quitado. Después se quitó los zapatos para ponerse unos tenis mucho más cómodos y en cuanto subía sacó su teléfono celular del bolsillo para marcar el teléfono de un César. ¿Qué puedo hacer por ti, yo? Como siempre, César iba directo al grano. ¿Puedes investigar a Joe Lawrence e Iván Vila y enviarme todo lo que puedas de ellos? Me encargo de eso inmediatamente. Yo alcanzó a escuchar cómo desde el otro lado César tecleaba. ¿Qué es lo que sabes de ellos?, terminó cuestionando. No mucho en realidad. Sus perfiles llamaron mi atención. Ambos estuvieron asistiendo a terapia y sospecho que alguno de ellos fue el agresor. Aparentemente el ataque no fue planeado, porque el agresor atacó dejando a testigos vivos, y no existe probabilidad de que sea un ataque por rencor o venganza, pero nunca lo sabremos porque dos de los atacantes pues ya no están aquí. Joe se detuvo drásticamente al escuchar reír a César, y luego escucharlo decirle: Joe, dime algo que no sepa. El nombrado frunció el ceño. Hablaba conmigo mismo, respondió. No tenía idea de que hicieras eso. ¿Algo más que pueda hacer por ti? ¿Pudiste conseguir alguna copia de las cámaras de seguridad del centro militar? Uno de sus movimientos era obtener las imágenes de lo que sucedió aquella noche y ver si podía dar con el sospechoso. Lamentablemente no, respondió su colega. No existe ninguna cinta de seguridad. Él se extrañó al escuchar eso. ¿Eso es posible? Pensaba que todo negocio o establecimiento debía tener cámaras de vigilancia. Frunció de nuevo el ceño. No podía creer semejante descuido. No necesariamente, respondió el del otro lado del teléfono. Es recomendable tenerlas para utilizarlas si alguna vez pasa algo como un atraco o un ataque, pero no es una ley tal cual. Yo se recargó en el asiento mientras miraba pensativo el techo. Un enorme motivo para que la policía no tuviera más pistas. Esa fue negligencia del director. Pero ¿sabes qué es lo interesante?, prosiguió un César. Encontré que una cuantiosa suma de dinero fue donada a la comisaría municipal. Sospechoso, ¿no? Creo que se debe a ese incidente. Como esa información no salió a la luz, quiere decir que la policía y los militares entraron en un común acuerdo para que la policía no revelara la negligencia del director, y por ese motivo el caso quedó estancado. Y debido a eso la policía decidió dar por terminado el caso. Como lo sospechaba, el ataque no pudo ser al azar. Ahora no queda duda de que alguien del cuartel lo hizo, teniendo ventaja al no haber cámaras que grababan su ataque. La policía debió sospechar que el ataque fue planeado por ese motivo. Aún sabiendo eso, no puedo hacer mucho. ¿Los empleados sabían lo de las cámaras? No lo creo. Ese detalle es información clasificada. En toda la base se puede encontrar letreros que dicen que las cámaras monitorean las 24 horas, pero ya vimos que eso es mera fachada e intimidación. Entonces,
Alguien debió enterarse de ese hecho. ¿Pudo haber sido el mismo director? Meditó un poco. Negó al no creerlo. La policía debió interrogarlo al saber lo de las cámaras, por ser el sospechoso número 1, y no creía que la policía municipal fuera tan canalla para dejar en libertad a un asesino, aunque se tratara del mismísimo director de la militar. Gracias por el dato. Llámame cuando tengas la información de Vila y Lawrence. Ante eso, y un así será de parte de César, Joe colgó para luego dirigirse a su hogar. No podía hacer más hasta que la información llegara a sus manos. Deseaba poder saber un poco más de ellos e interrogarlos personalmente. Un par de días después, César le facilitó los archivos y Joe comenzó a leerlos detenidamente. No era mucha información, pero sacaría algo de provecho con lo básico. Primero fue con Joe Lawrence, quien vivía en los suburbios de la ciudad. Lawrence era un hombre de 38 años de edad, estaba casado por segunda vez y era padre de 2 niños. Tenía un diplomado en vuelo de aviación. Nació en el condado Adams de Pensilvania, pero debido a su trabajo se mudó cerca de Boston a los 20 años para después de 3 años irse a vivir a esa ciudad. A legua se podía ver que el señor Joe era un hombre bien posicionado porque moraba en un barrio muy tranquilo. Su casa era grande, bonita y con un patio exuberante. Joe bajó del carro, se encaminó a la puerta y al llegar tocó el timbre esperando una respuesta. No fue necesario timbrar una segunda vez porque alguien abrió la puerta inmediatamente. Era una mujer muy joven, la señora Lawrence. Joe saludó y se presentó como un detective privado. Explicó el motivo de su presencia y para su sorpresa la mujer comprendió la situación y volviendo adentro llamó a su marido, quien no tardó en mostrarse, estrechó la mano del detective y lo invitó a pasar con una jovial sonrisa en el rostro. Seguro que ya lo interrogaron y no quiero molestarlo haciéndole las mismas preguntas. No se preocupe, comprendo la situación, respondió el hombre mostrándose muy receptivo a cooperar con lo que hiciera falta. Tengo entendido que ese día, miércoles 5, usted salió temprano, continuó Joe, y que además al día siguiente no fue a trabajar. ¿A qué se debió su falta? Respecto a ese día tenía un compromiso y me fui a mediodía. Ya había informado a la policía de eso. Tengo una coartada. Al día siguiente no asistí porque mi hijo enfermó y lo llevé al hospital. Debe comprender que para un padre que su hijo enferme de un día para otro es prioridad estar con él en el hospital. Esa misma mañana el director me habló para informarme de la terrible noticia. Entiendo, espero que su hijo esté mejor ahora. Joe asintió y Joe continuó. ¿Se lo reportó a su superior? Así es, llamé para comunicárselo. Seguro que la grabación la tiene el superior, si desea verificar que digo la verdad o preguntárselo a él directamente. Además, tengo testigos que pueden colaborar con eso también. Creo que eso no será necesario. Bien, esta pregunta es un poco personal. ¿Sospecha de algún compañero que pudo haber hecho eso? El hombre frunció el ceño al momento de comunicar. Por supuesto que no. Se notó ofendido, pese a que intentó disimularlo. Nosotros estamos para ayudar a otros, no para pelearnos entre nosotros. El culpable debió ser alguien ajeno. ¿El culpable alguien ajeno? Meditó. ¿La policía también pensaría en eso? Se preguntó. Una cosa más. Usted estuvo asistiendo con un psicólogo, ¿cierto? ¿Por qué dejó su terapia? Lawrence se sorprendió de que supiera de eso, aunque no tardó en responder con sinceridad. Porque me siento bien. Sé que no debí dejarla así como así, pero se me fueron acumulando tantas tareas que al final pensé que ir me quitaba más tiempo. Pues, con todo respeto, le sugiero que siga visitándolo y las termine. Tener en el récord que usted no terminó las terapias puede levantar sospechas o tener otro tipo de problemas futuros. Joe se levantó del sillón, indicando con ese gesto que la visita había concluido.
Hágalo por su familia. No desearía que se viera involucrada por una falsa acusación. Sí, gracias por su preocupación, detective. Le estrechó la mano por última vez antes de guiarlo hasta la salida. Joe se alejó de la casa, levantó la vista para ver la imponente mansión. De nuevo estaba en cero. Si bien obtuvo algo más con la conversación, no fue algo que el departamento de policías no conocía. Lawrence era un padre ejemplar, y fuera de que dejó sus terapias, no era precisamente algo muy grave. Subió al vehículo y repasó rápidamente la información de Joe Lawrence. Aparentemente, el hombre era inocente, o hasta que se demuestre lo contrario. Se vio que era una persona honesta. Dejando la información en el asiento del copiloto, tomó del mismo el papeleo que tenía sobre Iván Vila, y una vez terminó de repasarlos, se dirigió al domicilio. Vila vivía en el centro de la ciudad. No tenía una casa, por lo que rentaba un apartamento, tal como él lo hacía. Iván era originario de Dallas, Texas. Toda su familia vivía en ese lugar. No estaba casado y no tenía ningún hijo. No pagaba ninguna clase de manutención. Se graduó con honores en ingeniería, ganándose la vida de eso en Dallas. Posteriormente, debido a su trabajo, se le movió a la ciudad actual, en donde continuó con su trabajo hasta que desafortunadamente se vio en la obligación de dejarlo cuando tuvo un accidente automovilístico en invierno. Joe subió al tercer piso donde Vila vivía, timbró. Al no obtener resultados, tocó la puerta esta vez y fue cuando alguien contestó. ¿Quién?, preguntó la persona del otro lado. Buenas tardes, necesito hablar con el señor Iván Vila. ¿Se encuentra en casa? ¿Quién es? Mi nombre es Teodoro Salas, soy detective y estoy aquí para preguntarle algo sobre el incidente que hubo. La policía ya habló conmigo, lo interrumpió. Esta vez su voz se escuchó molesta. Escuche, largo de aquí, ya dije todo lo que sé. Joe mostró una cara de disgusto. Solo deseo hacerle un par de preguntas. No hubo contestación por parte de él. El día del incidente no fue a trabajar. ¿Qué estuvo haciendo ese día? ¿Dónde se encontraba? ¿Y con quién estuvo? No hubo respuesta por parte del susodicho. ¿Señor Vila? No estaba en la ciudad, estaba fuera de vacaciones. Ya se lo había dicho a la policía. ¿A dónde fue? ¿Y por qué está tan a la defensiva? Deseó preguntárselo, pero se limitó a solo pensarlo. Desde el otro lado se escucharon los pasos de Iván acercándose a la puerta. Joe dio un par de pasos hacia atrás hasta chocar con el barandal de madera. La puerta se abrió un poco dejando ver al dueño, pero sin asomarse completamente, miró de reojo a Joe. Estaba fuera del estado. En el trabajo me dieron unas largas vacaciones. Sonrió de forma forzada. Desde el incidente, verá usted, salí del estado. ¿Algo más que quiera saber? Ya se lo había dicho a la policía. Tengo una coartada. Si quiere saber más, vaya con la policía, que lo saben ya todo. Una última cosa. Iván cerró la puerta sin darle la oportunidad de terminar la oración. Señor Vila, largo de aquí. Joe entrecerró los ojos. Su actitud no solo hizo que sospechara de él. Sin embargo, lo último que deseaba era meterse en problemas, por lo que se dio cuenta que lo más prudente era irse de allí en ese momento. Dio media vuelta para dirigirse a las escaleras y bajarlas, con rostro abatido ante el resultado final. Tomó su celular para comunicarse con un César y pedirle que le buscara la entrevista que tuvo él con la policía. Pero antes de marcar, al llegar al primer piso, una mujer lo saludó amablemente. La mujer de edad madura regaba las plantas que tenía en unas macetas. ¿Vino a ver al señor Vila? Sí, pero... Levantó la vista para ver el apartamento del hombre. No lo encontró, ¿verdad?
Sonrió la mujer al pensar que había terminado la oración que él iba a decir. ¿Está afuera?, indagó él, haciéndosele extraño el comentario de ella. Está de vacaciones con sus familiares, se lo dijo. Eso me contó. Él es una persona muy cariñosa, amable y siempre dispuesto a ayudar. La voz de ella se oía con tono orgulloso mientras hablaba de su vecino. ¿Ah, sí? Yo arqueó la ceja, nada de acuerdo con esos adjetivos. Pues a mí no me trató muy bien que digamos, pensó. ¿Y le mencionó cuándo regresaba? Mostró interés, como quien fuera un viejo amigo deseoso de verlo. Oh, no, el sábado pasado lo vi empacar sus cosas en su camioneta. Le pregunté si pensaba viajar y me dijo que quería visitar a su familia en Texas. Interesante, razonó yo mientras sus ojos brillaban. ¿Usted se enteró del ataque en la milicia de la ciudad?, preguntó. Claro que sí, dijo ella entristeciéndose. Eso fue una barbaridad. Es increíble que haya personas tan crueles para hacer esas locuras. Iván trabajó en ese lugar. ¿No vino la policía a interrogarlo? Sí, lo hicieron. Nos preguntaron por él al no encontrarlo. Yo y los vecinos le dijimos que estaba en Texas visitando a su familia. Así que eso de que habló con la policía no era verdad. Yo miró a su alrededor y luego, despidiéndose de la amable mujer, trotó a su automóvil mientras se llevaba el celular al oído. ¿Buenas noticias?, preguntó un César. Tal vez. ¿Puedes decirme si Iván Vila tomó estos últimos días un avión? Déjame ver. No hay registro de ello, por lo que es posible que no haya tomado uno. ¿Por qué? ¿Encontraste algo interesante? Sí, lo había hecho. Se supone que el sábado pasado Vila se fue a Texas, indicando que no tomó un vuelo por lo que se fue manejando. No obstante, en carretera uno tarda más de un día para llegar. El atraco fue el miércoles. Es ilógico pensar que viajar a Texas solamente regresaría para cometer esos asesinatos. Se descartaría automáticamente que él fue el asesino. ¿Qué me dices de la entrevista que tuvo con la policía? No tengo información. Déjame ver bien. El sonido de las teclas se escuchaban con claridad. ¿Y si en realidad fue él el agresor y nunca visitó a sus familiares, ni tampoco salió de la ciudad, ni mucho menos del estado? La policía tuvo que comunicarse con un familiar para testificar que efectivamente seguía estando ahí con ellos. No lo creerás, pero sí, hablaron con él. La voz de César lo volvió a la realidad. Un pequeño informe dice que Iván Vila, el jueves 6, se encontraba en casa de un familiar cuando se comunicaron con él. Testificaron con ese familiar para colaborar que él estaba en Texas y la llamada fue hecha desde ese estado. Pues si es así, entonces volvemos a estar en ceros, dijo suspirando y deslizándose en el asiento. Algo comenzó a incomodarlo. Debió dejar una pista importante en el camino. Joe e Iván tenían una coartada. Algo no cuadraba con todo en este panorama. Alguien estaba mintiendo, manipulando u ocultando la verdad. Faltaba aquella pista que la policía ha ignorado todo este tiempo y que él mismo también estaba ignorando. ¿Cuál era y dónde podía encontrarla? Todavía era muy temprano para entrelazar. Todavía le faltaba entrevistarse con 2 personas más y esperaba que una de esas personas le diera ese algo que tanto estaba buscando, porque si no era así, tendría que regresar sus pasos y volver a comenzar de nuevo.
Se levantó del asiento y comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña sala, pensativo, preocupado. No podía dejar de pensar en el tema. Le incomodaba la idea de que algo se le hubiera escapado. Volvió sus pasos al escritorio para tomar y releer las notas que había estado haciendo. No había nada que pudiera hacer por ahora, más que esperar a hablar con los médicos que atendían a Joe como a Iván. Quizá hablando con ellos podría encontrar algo más. Era consciente que comportándose de esa forma tan ansiosa no haría que el tiempo avanzara más rápido. Así que decidió relajarse un poco hasta que llegó el día en que un César le dijo que hizo cita para hablar con ambos médicos de cabecera. Primero fue a ver a la doctora Bashar. No tardó en hacerle preguntas respecto a su actual paciente. Ella le contó todo cuanto podía sobre lo que podía. La visita de Joe al psiquiatra había sido por una fuerte tensión laboral que tuvo a finales del año pasado. Los brutales y espontáneos episodios de estrés y depresión casi provocaron que perdiera su trabajo. Sin embargo, fuera de ese hecho, Joe era una persona completamente sana. Completamente, repitió Joe como si aquella palabra desentonara en la oración. Bashan asintió antes de continuar. Le receté medicamentos para ayudarlo a superar el estrés. En todo el proceso estuve comunicándome con su psiquiatra y él me contaba cómo lo veía. En un par de meses tuvo una excelente mejoría y por eso dejó la terapia, dijo Joe. Eso parece, respondió la mujer, evidenciando su poco agrado de esa decisión. Me dijo que ya no era necesario seguir tomando las terapias. Yo le aconsejé que mínimo terminara la sesión aunque se sintiera mejor. Al final tomó la decisión que tomó. Ante el récord médico de Joe Lauren, no parecía que estuviera mentalmente grave al punto de desear atacar a sus compañeros. Al finalizar, se encaminó a ver al Dr. Lee, el médico de cabecera de pila. Entonces, hablaba Joe. Iván estuvo tomando terapias con un especialista, ¿verdad? Había ido directo al grano después de tomar asiento en el despacho del médico. Este último no dijo nada relacionado a lo mencionado. Primero le ofreció una taza de café, la que Joe aceptó por cortesía. Una vez la habitación se hubo llenado de la peculiar esencia del café, mientras una taza recién hecha de líquido reposaba en manos de Joe, Lee tomó asiento para responder al final. Sí, estuvo visitando a uno. Debería seguir tomando las terapias, pero se rehusó a ir con el especialista a pesar de insistirle que no lo dejara. Bueno, mientras no deje de tomar sus medicamentos, todo irá bien. ¿Todo irá bien? Pensó al momento que daba un sorbo al café para luego preguntar, ¿qué es exactamente lo que tiene? Una lesión cerebral traumática, consecuencia de un accidente automovilístico que tuvo a principios del año. Se trata de una pequeña contusión en el cráneo. ¿Qué tan perjudicial es una herida de esas? Depende del paciente y, por supuesto, de la fuerza de la contusión. Iván, ante los primeros resultados de las pruebas y análisis, no parecía que el trauma fuera tan grave. Sin embargo, cuando comencé a mandarle a hacerle más estudios, me di cuenta de que la contusión había sido más grave de lo que creía. Joe sorbió el amargo líquido mientras prestaba toda la atención a la explicación del médico. Algunos de los síntomas que comenzó a padecer fueron sentirse ansioso, molesto y excesivamente irritable. Por eso la recomendación de asistir con un psicólogo que finalmente le recomendó un psiquiatra. Llegó a contarme lo deprimido que se sentía. Su estado se vio peor por su descenso en el trabajo, llegando al punto en que lo descansaron. ¿Lo descansaron?, preguntó yo sorprendido. Él no tenía idea de que lo hubieran descansado, o dicho de una forma más dura, despedido, aunque era algo lógico si su carácter fue a peor. Vagamente recordó aquella visita que le hizo. Seguro que ahora Vila está viviendo del desempleo. Escuchar esas palabras de alguien que lo conocía lo suficiente a modo físico y mental hacía verlo todavía más sospechoso de ser el atacante.
Probablemente el ataque fue por motivo de un arrebato de cólera, y pensar en aquella posibilidad terminó preguntando: ¿esa clase de contusiones pueden provocar en los pacientes algún problema emocional o ser inestables? Lamentablemente sí. El médico lo miró a los ojos, a saber lo que sucedió en el centro militar. No dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. La mayoría de personas que sufren de eso, si no siguen a pie de la letra un medicamento preciso, suelen tener problemas para controlar sus impulsos. Ya veo. Yo asintió, entendiendo todo. ¿Alguna otra anomalía que sufría Iván? Comenzó a sentirse cansado. No podía conciliar el sueño porque alucinaba. Tenía constantes pesadillas, que son síntomas muy comunes, pero le receté medicamento especial para evitar que la hinchazón se inflame y se agrave. Hipotéticamente hablando, ¿qué pasaría si dejara de tomar los medicamentos?, preguntó, teniendo una idea de la respuesta. Su estado cambiaría drásticamente, sus sentidos se alterarían, la contusión empeoraría. Y eso fue lo que hizo, pensó inmediatamente yo al recordar lo que había dicho la vecina sobre él, que era una buena persona, contrario a lo que pudo notar él cuando fue a verlo. El actual Iván Vila era una persona más agresiva. Quizá se le olvidó seguir con el tratamiento después de que lo despidieron. El doctor Lee continuó: la última vez que lo vi fue para recetarle pastillas para conciliar el sueño, unas más fuertes porque las que se tomaba. Espere, ¿qué dijo?, preguntó al verse distraído en sus pensamientos. Que le receté pastillas para que pudiera conciliar el sueño. Como le dije, el insomnio es uno de los síntomas más comunes. Dormir, cansancio. Esas palabras resonaron en su cabeza una y otra vez, como si éstas fueran la clave de algo y estuvieran relacionadas entre sí. Y como si se tratara de un flechazo, un recuerdo vino a su mente, las palabras de Álvaro Cerrato. Estaba muy cansado. Mis párpados ya no se podían mantener abiertos. Cerrato le mencionó que había caído inconsciente de forma inmediata después de la primera puñalada. Hasta ahora era que comprendió la razón de eso. Cayó dormido. No se desmayó por haber perdido sangre. Una persona deseosa de vivir podía aferrarse a la vida aunque estuviera en semejante situación. ¿Por qué las víctimas no se defendieron? Algo todavía más extraño era que las víctimas no reconocieron al agresor, no describieron que llevara una máscara, tan solo decían que no recordaban su rostro. Eso podía indicar que estaban perdiendo el conocimiento mucho antes de ser apuñalados. Debió ser un efecto secundario de las pastillas. Yo abrió los ojos al descubrir eso, mas un sinfín de preguntas se le vinieron a la mente. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Eran algunas de las interrogantes que se formulaba. Tenía que irse. Hablar con Lee le ayudó a tener un mayor panorama de lo que tenía que buscar. Volvió por última vez la vista a la taza de café que había dejado sobre la mesa, dispuesto a despedirse e irse cuando algo vino a su mente. Pero claro, Joe se levantó del asiento, se despidió de Lee y ni tardo ni perezoso salió del despacho. Tenía una idea de lo que sucedió aquella noche del miércoles, también algunas pistas que incriminaban al culpable. Sin embargo, no eran lo suficiente para incriminarlo. Debía seguir investigando. Sacó su celular y marcó al hospital. Necesitaba saber algo crucial. Debía hablar de nuevo con el señor Álvaro. Cuando estaba en la sala, ¿bebió algo, como un refresco? ¿Hay algo que todos los soldados comparten para beber?, comenzó a interrogar yo una vez le pasaron al señor Cerrato. El hombre pareció hacer memoria. Sí, respondió, hay un garrafón de agua. Todos tomamos de él. Yo no sospechó del garrafón. Si el militar disolvió las pastillas en el agua, todos los soldados que tomaron de esta antes o después caerían dormidos. De esa manera la policía sospecharía. Como resultado, hubiera habido una investigación más profunda, pero no fue así. Vasos, pensó. ¿Qué utilizan para tomar el agua? Utilizamos vasos desechables, respondió lo evidente.
Ahora que lo recuerdo, antes de ser atacado, tomé el último vaso de papel del paquete. Saber eso era lo único que deseaba escuchar. He ahí a un testigo. Todo comenzaba a tener solidez a su vista. Sin duda alguna, Iván debió utilizar las pastillas fuertes que su médico le recetó. Debió pulverizarlas para llenar los vasos y no se dieron cuenta porque se disolvió con el agua. Al día siguiente, el detective regresó al domicilio de Iván Vila, pero esa vez Joe se quedó en el auto, vigilando a que el hombre saliera de la casa. En ese apartamento se encontraba la pista que la policía no pudo encontrar y era clave para la investigación y detener al culpable. Desafortunadamente, no pudieron dar con esa pista simplemente porque el dueño, Vila, se encontraba supuestamente de vacaciones. No podían entrar a su hogar sin su permiso y no pudieron pedir una orden judicial para inspeccionar el hogar porque se descartó como sospechoso principal. Ante la salida del estado de Iván, la policía dio por sentado que él no pudo cometer el ataque, creyendo que él ya se encontraba en Texas cuando sucedió susodicho. Un par de horas de espera, Iván por fin salió, bajó por las escaleras y comenzó a caminar, alejándose del edificio de apartamentos. Yo vio ese momento como la oportunidad perfecta para entrar. Bajó del auto cubriéndose con la capucha de la gabardina y colocándose una mascarilla. Subió sigilosamente por las escaleras. Aprovecharía el entorno de la oscuridad. Lo que iba a hacer era un delito, pero ¿qué más daba si era para detener a un hombre peligroso? Al acercarse a la puerta, giró la perilla esperanzado de que estuviera abierta. Para su fortuna fue así. Debía apurarse porque el que estuviera abierta significaba que el dueño no tardaría en regresar. Una vez adentro, en aquel pequeño apartamento, buscó el cuarto de baño. En el botiquín, al no encontrar más que un bote de pasta de dientes, varios cepillos de dientes usados, crema para afeitar y cuchillas, se dirigió a la última habitación. Ahí fue donde encontró, arriba de un buró, muchos frascos de pastillas, benzodiazepinas, saleplón, entre otros fuertes medicamentos. Tomó varias fotos de eso. Usando unos guantes de látex, abrió el cajón e indagó en el interior para encontrarse con algo todavía más delatador. Allí había un cuaderno, en el cual, en la mayoría de las hojas, rezaba la oración "Todos son mis enemigos", escrita una y otra vez con letra tan grande que abarcaba casi una página completa. Ellos lo son. Me destituyeron. Los odio, los odio, los odio. Deseo que estén muertos. Eran algunas otras frases que se encontraban escritas con fuerza y furia, evidenciando su gran rabia al escribirlas sobre el papel porque en algunas partes se había roto. Volvió a tomar fotos de algunas páginas. No cabía duda, Iván había sido el asesino de Paul Austin e Isabel Vasco. Su enfermedad había llegado a una fase que no pudo controlar y por ello actuó con frenesí al atacar a sus compañeros. Sintió rabia al ser despedido y deseó dañar a los trabajadores de aquel lugar. No obstante, todavía tenía un poco de cordura como para haber planeado sus movimientos. Joe salió de la casa, encontrándose al pie de las escaleras con Iván. Este último se limitó a verlo de forma fugaz y subió ignorándolo. Joe alzó la vista para observar cómo el hombre entraba a su morada. Vestía de manera vagabunda. Su barba abundaba todo su rostro, y en esos escasos segundos que lo vio, alcanzó a oler el fuerte aroma a alcohol que emanaba del hombre. El accidente había arruinado su vida. Iván había sido solo una víctima más de la desdicha de la vida. Aún así, debía pagar por sus crímenes. Debía estar en la cárcel. Joe se encaminó a la camioneta, subió a ella y, alejándose de aquel barrio de la muerte, dio por concluida su misión, dejándoselo saber a un César. Para el inspector de homicidios del Departamento de la Policía Municipal,
El caso 32 está resuelto. El nombre del asesino del incidente de la milicia es Iván Vila, culpable de atacar a varias personas del departamento del ejército. 2 bajas y 3 heridos. 1. En su departamento se encontraron varios frascos de pastillas para dormir, el arma que utilizó para debilitar a sus víctimas. Los vasos desechables fueron utilizados para eso. Por esa razón sus víctimas sobrevivientes se sentían cansados antes de ser atacados. 2. El doctor de cabecera del susodicho tiene todo un informe médico completo de lo que su paciente sufre. Pueden colaborar con él para mayor información. Iván Vila sufre una lesión en la cabeza, lo que lo llevó a atacar como venganza a sus excompañeros. 3. Su salud mental se agravó tras dejar el tratamiento predestinado que le dio su médico de cabecera. Aquello provocó que una ira incontrolable lo invadiera. 4. Garabatos hechos a puño y letra claramente muestra de lo que siente por dentro. 5. Su supuesta visita a Texas fue una falsa coartada para no ser interrogado personalmente por la policía y evitar que inspeccionaran su casa o se viera aún más sospechoso de negarse a que inspeccionaran su departamento. Dejo estas pruebas en sus manos. Ustedes sabrán cómo proceder en este caso. Se lo dejo en sus manos. Atentamente, yo. El inspector de la policía dejó la carta escrita en computadora sobre el escritorio. Miró las fotos que estaban en el sobre adjunto a la carta. Eran las pistas que les hacía falta. Fotografías de los frascos de medicina, de las fuertes oraciones escritas en una libreta del sospechoso, hasta la dirección del médico Lee y la del mismo Iván Vila, el ex militar, y el nombre de los testigos que pueden declarar que los 5 tomaron agua antes del ataque, añadiendo otro papel aconsejando investigar los vasos desechables que se utilizaron el miércoles 5 para identificar que, efectivamente, se utilizaron para atontar a las víctimas. El inspector sonrió mientras sentimientos encontrados se formaban en su interior. Algunas palabras descritas en esa carta anónima le resultaron una directa ofensa hacia el trabajo de la policía. No obstante, hasta él admitía que yo había hecho un excelente trabajo. ¡Ay! De nuevo hizo de las suyas, detective de las sombras. Soltó en un suspiro. La investigación se reabrió de nuevo con un nuevo enfoque. ¿No te sientes reconfortante haber concluido con un caso de asesinato?, preguntó un César a yo desde el otro lado del teléfono mientras yo echaba un rápido vistazo a la primera plana del periódico virtual. La policía arrestó a Iván Vila al ser el sospechoso número 1 del incidente de la milicia. Se leía en él. La policía procedió a interrogarlo. 2 días después, el sospechoso confesó ser el asesino de Isabel Vasco y Paul Ost y herir de gravedad a 3 compañeros más. Honestamente, no, respondió yo a la pregunta de César. Al final, el caso resultó ser un ataque de venganza y no me dio ninguna pista de que Kay estuviera involucrado. El detective Joe de nuevo ayudó a la policía a arrestar a un malhechor. No sabríamos lo que hubiéramos hecho sin la externa ayuda del detective Joe. Fueron las últimas palabras del joven inspector Leonel Jenkins en nuestra entrevista. Terminaba con esa oración el párrafo. Bajó la tapa de la laptop. Era la primera vez que nombraban a Joe en sus declaraciones. Desde que empezó con ayudar a resolver casos muertos, nunca le habían dado crédito, aunque lo que él hacía no era para ser reconocido.
pero le pareció curioso que ahora lo hicieran. La palabra detective le quedaba muy grande, porque no lo era. El primer caso al que ayudó había firmado con el nombre de Joe, y así hubo firmado siempre. ¿De dónde habían sacado el detective? Él se limitaba solo a hacer que algunas investigaciones estancadas avanzaran. Es cierto, ayudó a que al final arrestaran a Ivan Vila. A pesar de eso, no estaba conforme con el resultado. Pensó que quizás investigando ese caso podía dar con el asesino de un caso que ocurrió hace 5 años atrás. Y la razón por la que comenzó a resolver todos esos casos era para llegar a Kate. Pero ve el lado positivo, continuó César. Ahora una persona peligrosa está bajo rejas. En fin, nos estamos comunicando. Había algo que todavía le incomodaba sobre ese caso. Era cierto que todas las pistas apuntaban a que Iván fue el que atacó aquella noche, y ya no había ninguna duda de que él lo fue una vez confesó que lo hizo. No obstante, una pregunta acechaba su mente de la que no tenía una respuesta satisfactoria. La policía contactó con alguien para testificar que el señor Vila estaba en Texas cuando ocurrió el incidente. El testificante afirmó que sí lo estaba. ¿Quién fue la persona que afirmó? ¿Contrató a alguien para hacerse pasar por un familiar? ¿Aquella persona manipuló la línea telefónica para que pareciera que hablaba desde Texas? Joe volvió a encender la laptop para releer la noticia. Si era verdad lo que afirmaba el periódico y que Iván padecía de serios problemas mentales, no pudo planear a la perfección el ataque en la milicia, o mejor dicho, el dejar somnoliento a sus compañeros, a menos de que alguien lo ayudara a planear todo, o solo lo estaba utilizando. Joe abrió la boca sorprendido al pensar que alguien más había utilizado a Iván para incriminarlo a él si los investigadores indagaban más a fondo. Las pistas llevarían hasta Vila para desviar al verdadero planeador. Y así fue. Las pistas llevaron a Joe hasta el apartamento de Iván. ¿Quién era el cómplice? ¿Con qué objetivo? Continuó leyendo el artículo para darse cuenta de algo que lo impactó de tal manera que sin pensárselo tomó el celular y marcó a un César. Y mientras la llamada entraba no dejaba de leer las evidentes palabras que definitivamente delataban que esa persona estuvo involucrada. La noticia leía así. En las propias palabras de Vila, lo que lo orilló a hacer tal cosa fue la corrupción que existe dentro de la base militar. Además, Vila agregó que había recibido una carta misteriosa de alguien que firmó con las iniciales de K y L, afirmando que fue quien le dio los detalles de lo que debía hacer. Sin embargo, no se encontró evidencia alguna de eso. El acusado afirmó que, como la carta lo indicaba, después de leer las instrucciones, se deshizo de la misma. Los informes médicos afirman que Iván Vila tiene un trastorno, por lo que se cree que eso lo imaginó él mismo. Antes de llevarlo a la sentencia, primero se le hará un juicio para determinar si tiene una enfermedad mental y decretar si será condenado a ir a la cárcel o debe tener una rehabilitación psiquiátrica adecuada. Caí en su trampa, soltó cuando César tomó la llamada, haciendo puño su mano, impotente ante el descubrimiento. Vila no operó solo. Joe se llevó la mano al rostro, decepcionado de sí mismo por no haberse dado cuenta de un pequeño, pero sin duda crucial detalle. Iván no trabajó solo, eso era evidente. Tuvo una coartada. Era seguro que alguien mintió por él al decir que estaba en Texas. ¿Y tienes alguna idea de quién pudo ser el cómplice?, indagó César. El recuerdo de unos sorprendidos ojos azules le llegó a la mente. Sí, lo sé, susurró. César, este caso es más profundo de lo que aparenta. No fue un ataque al azar. El verdadero objetivo era uno de los asesinados o uno de los heridos. Caí en la trampa de Kayla Hill. Ella fue el cómplice de Iván, aunque el propio Iván no lo sabía. Su aparente shock ante el atentado, su aparente estado crítico, todo eso había sido una simple máscara para evitar ser entrevistada por los agentes.
Debió notarlo cuando la secretaria le informó que ella no podía ver a nadie en las sugerencias de su doctor, pero después su médico le dio permiso y cuando fue a verla, los ojos llenos de sorpresa de ella, por esos breves segundos, delataron que no tenía idea de que iba a ser interrogada en ese momento. Ella recordó a la perfección quiénes estaban en la sala, a pesar de su supuesto shock. Sus cortas, o mejor dicho, nulas respuestas indicaban que no quería decir algo que no debía decir. La forma en que describió a Iván como un despreciable monstruo evidenció que deseaba que se pensara de él como lo peor. Y posteriormente, al fulminar con eso, lo vio apuñalar una y otra vez. No corrió, a pesar de estar bajo las drogas de la pastilla, si es que las ingirió, hubiera huido a pedir ayuda. ¿Crees que tenga algo que ver con Kay o crees que ella sea Kay?, preguntó un César. No lo sé, pero tampoco se puede negar que puede trabajar para Kay. Por una extraña razón, yo pensaba que quizás Hill era cómplice de la persona que se hacía llamar Kay, porque no creía que se mostrara. ¿Puedes investigarla?, terminó César por él. Lo haré inmediatamente. Tras colgar, Joe salió del departamento, se subió a la camioneta y se dirigió al hospital para pedir ver a la señora Hill nuevamente. Le dieron la noticia de que fue dada de alta y había regresado a su hogar. Él salió del hospital disconforme y mientras llegaba al automóvil escuchó el teléfono sonar. Descolgó la llamada tan rápido como pudo. No hay nada sospechoso en ella, dijo un César. Está libre hasta de pequeñas cosas. Paga legalmente sus impuestos, no tiene ninguna multa, vive con sus 2 hijas, está casada con un hombre igualmente respetable. Es una ciudadana ejemplar. Joe frunció el ceño. Había gato encerrado y estaba dispuesto a llegar al meollo del asunto. Quizá, solo quizás, este caso podría llevarlo a resolver el primer asesinato de Kay-El. Solo se había convertido en un detective para detener a aquel infortunado ser que asesina como mero motivo banal, como si se tratara de un simple juego de niños, un atrápame si puedes. Solo un César y él sabían el potencial de aquella persona y las únicas personas que podían detenerlo.